Bueno, buenos días a todas, todos. Siguiendo con las clases de esta cátedra de farmacología. Eh, el otro día vimos la primera que yo les di en administración de medicamentos. Vimos las vías oral, sublingual, nasal, cutánea, transcutánea, vaginal, rectal, óptica. Bueno, una de las más usadas y comunes. Ahora vamos a ver una vía que no es muy usada, esta vía, pero que en las fases avanzadas de la demencia, los objetivos deberían ser el confort, el adecuado control de los síntomas y evitar el sufrimiento inducido por los procedimientos invasivos o desproporcionados que no benefician al paciente. O sea que la vía subcutánea es una herramienta útil en la asistencia a estos pacientes, lo que permite, o sea, una administración de líquidos y de un gran número de fármacos necesarios para conseguir estos objetivos. Tiene una buena tolerancia, es de gran facilidad de manejo, hacen que pueda utilizarse sin problema fuera del hospital, lo que permite mantener al paciente en su entorno habitual, limitando los riesgos derivados de su hospitalización. Ustedes saben bien que se utiliza mucho en los pacientes terminales, tratar de que estén en su domicilio o en un hospice, que acá en la Argentina es bastante nuevo, el movimiento hospice, donde se trata de internar al paciente en un lugar que simula ser su casa, se llevan algunas cosas de uso cotidiano y está donde hay cuidadores, hay enfermeras, hay médicos, voluntariado, bueno, un montón de cosas que hacen muy diferente a lo que es la internación. Ustedes saben que los hospitales generalmente la gran mayoría son de agudos, no es de un enfermo que uno no sabe lo que puede estar. Y después que bueno, dentro de las cosas que nosotros vemos con el buen morir es terminar sus días en su casa, rodeados de sus afectos. Es muy importante esto. Entonces, por eso, esta es una vía que no está muy usada, no es muy conocida, por ahí en el hospital, no es muy conocida porque, bueno, dado que a veces estos pacientes no están en el hospital, no los vemos nosotros. También que hay que mencionar que un gran número de fármacos utilizados en este contexto no tienen especificada en su ficha técnica la posibilidad de administración subcutánea. Existe una creciente evidencia derivada de su uso, como ya vamos a ver ahora en la clase, y de publicaciones médicas que es recogida en diferentes guías de práctica clínica en cuidados paliativos. Las nuevas regulaciones simplifican la implementación de estos estándares de práctica clínica. Bueno, como ustedes vieron, yo siempre digo que es la gran desconocida, la vía gran desconocida y que tiene un montón de, de beneficios, ya lo vamos a ver ahora acá en la clase. Acuérdense que lo que estamos dando en las clases, por ahí algunos me ponen en los videos de YouTube que no les gusta, pero lo que estamos haciendo es un pantallazo general, ¿eh? Porque esto es eminentemente práctico, es muy difícil tratar de que uno les cuente a ustedes, les explique a ustedes esto, si no lo ven, si no lo hacen. Es como ya les dije la otra vez, yo los puedo enseñar a solfear en música, pero si ustedes no tocan el instrumento,
y están listos. Nadie va a ir a tocar siendo un genio solfeando, porque después tiene que tener el contacto con el instrumento, el piano, la guitarra, el violín, el saxo, lo que sea, y tiene que tener el contacto, la práctica. Siempre, yo me acuerdo cuando estudiaba, había un profesor que insistía tanto con una frase que era su caballito de batalla, que decía que la teoría se fue a nadar y por falta de práctica se ahogó. Acuérdenselo, el que lo quiere anotar o el que me está escuchando, anótelo. La teoría se fue a nadar y por falta de práctica se ahogó. Entonces esto es muy difícil. Lo que yo trato de darles acá es un pantallazo, porque si no también las clases se hacen larguísimas y yo tengo que poner todo lo que es un resumen bastante simplificado de lo que es el uso de esta vía subcutánea. Pero bueno, vayamos a lo nuestro, vamos a la clase. ¿Qué es la vía subcutánea? Una de las peculiaridades que se nos presenta como profesionales de la salud cuando hablamos de atención domiciliaria es la correcta administración de los fármacos o la buena hidratación del paciente cuando éste se encuentra en situación de últimos días o incluso en el momento de la agonía, ya que más del 80% de pacientes en situación terminal presentan dificultad para recibir medicamentos vía oral, debido a que las características que definen esta situación son un deterioro general y progresivo de su estado general, una pérdida del tono muscular, náuseas, vómitos, agitación, mal control del dolor, confusión, somnolencia, dificultad respiratoria, dificultad o incapacidad de ingesta, por ejemplo, se ha perdido la vía oral prácticamente. Entonces, tenemos que ir evaluando todas estas cosas. Como la vía oral es la opción preferida por la mayoría, cuando ésta se pierde debemos buscar otras alternativas como vías de administración, como pueden ser la vía sublingual, la vía rectal, la vía intravenosa, la vía intramuscular o, como les dije al principio, la gran desconocida por muchos, la vía subcutánea. La vía subcutánea es la vía de elección cuando se pierde la vía oral debido a sus numerosas ventajas respecto al resto de opiniones, ya que es cómoda, poco dolorosa para el paciente, tiene pocos efectos secundarios o complicaciones, mejora la autonomía y la calidad de vida, presenta la posibilidad de administrar diferentes fármacos y es segura. Los síntomas que se pueden tratar por vía subcutánea son, y fíjense, tengan en cuenta esto, dolor, agitación, náuseas, vómitos, secreciones excesivas, convulsiones, disnea, tos, diarrea, hipertensión intracraneal, fiebre, sudoración, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un poquito de historia de esta vía. La vía subcutánea es una vía de administración poco conocida y poco utilizada, a pesar de que existe desde hace años. Para conocer el primer caso de uso de la vía subcutánea, nos remontamos a 1913, donde se utilizó en el tratamiento de la diarrea infantil. Pero no fue hasta 1940 cuando se empezaron a administrar sueros por vía subcutánea a niños. En 1950 se produjeron varias muertes
como consecuencia de cambios osmóticos durante la infusión subcutánea que hicieron que la técnica se dejara a un lado. Pese a que tiempo después se demostrase que esas muertes se habían debido a un mal uso de la técnica. Bueno, ya describimos un poquito qué es la vía subcutánea y qué propiedades tiene, o sea, en dónde la podemos usar, y un poquito de historia. Ahora vamos a ver las propiedades. O sea, ocupa toda la superficie corporal, no estamos limitados por su espacio. Está altamente vascularizada, o sea, favorece la absorción de fármacos, y ustedes habrán visto que hay fármacos, por ejemplo, el que más pueden ver ustedes es la insulina y la heparina, que son de aplicación subcutánea. Esto lo pueden ver todos los días lo pueden ver. Y los tiempos de absorción son bastante rápidos. Tiene gran capacidad de distensión, o sea que permite administrar grandes volúmenes. Acá tienen un cuadrito que en el costado está en inglés, pero dice concentración de la droga en sangre, y, o sea, el tiempo, y abajo está el tiempo, o sea, es un eje cartesiano, donde vemos la concentración de la droga en sangre y lo que dura. Fíjense en una inyección intravenosa y es instantáneo, pero no dura mucho. Es una de las que menos dura. Después tenemos la intramuscular, que es casi pronto el efecto, pero también dura menos. Y después tenemos la subcutánea, que es un poquito de estas tres que nombré, es la que tarda un poquito más en la concentración de la droga en sangre, pero dura bastante tiempo. Y bueno, la que más tarda, pero la que más dura, es la oral. Tarda bastante comparado con lo que es una intravenosa o una intramuscular, y tarda bastante la vía oral, pero dura un poco más de tiempo su concentración en la sangre. Pero bueno, esto es a título informativo para que ustedes sepan. ¿Estamos? ¿Qué ventajas tiene? Y como nombramos antes, tiene un comienzo de acción rápido. No es imprescindible la colaboración del paciente. Es de acceso fácil y manejo sencillo. Creo que todos ustedes han visto la aplicación de insulina o las heparinas de bajo peso molecular que se están ahora, hace un tiempo, todo paciente de alguna operación de cadera o alguna ginecológica o alguna otra cirugía, se hace un tratamiento hasta que empieza a movilizarse. Eh, yo les voy a dar un ejemplo. Yo estuve y prácticamente creo que 6 meses aplicándome heparina de bajo peso, que es el enoxaparine o fraxiparine, hasta que empecé a mover mis piernas y empecé a caminar. O sea, mientras uno está con sus miembros inferiores que no los moviliza, se hace esto como terapia preventiva para la formación de trombos. ¿eh? Bueno, pero son de muy fácil manejo, o sea, y sencillo, no requiere hospitalización, tiene muy bajo costo, evita pinchazos frecuentes y la iatrogenia es escasa, o sea, el daño, hay menos complicaciones que la vía intravenosa. Ustedes saben
un montón de complicaciones que trae la vía intravenosa. ¿Qué ventajas también tiene? Nombrando, seguimos, y no es dolorosa, respeta la movilidad y autonomía, permite una infusión continua, permite la posibilidad de administrar diferentes fármacos, tiene un amplio abanico de medicación utilizable para el enfermo oncológico, favorece el cuidado del paciente en su domicilio. Fíjense cuántas ventajas tiene esta vía que por ahí muchos no lo sabían. Inconvenientes. Tiene inconvenientes. Alteraciones en la absorción. Por ejemplo, ¿qué factores influyen en la absorción? Aumentan la absorción, la fiebre, el masaje, el ejercicio y la aplicación de calor. Ustedes saben que son dilatadores todos estos factores que yo nombré, la fiebre, el masaje, el ejercicio, la aplicación de calor, son vasodilatadores. Y los que disminuyen la absorción son los vasoconstrictores o la aplicación de frío. Ustedes saben que la aplicación de frío es un vasoconstrictor. También muchos medicamentos cardiológicos usados tienen un efecto vasoconstrictor, porque ¿qué pasa? Cuando está la presión un poco baja, uno ayuda con algún vasoconstrictor. No voy a dar los nombres comerciales ahora, hay muchos que se usan en la emergencia, que son de efecto vasoconstrictor para tratar de aumentar la presión, para lograr una mejor perfusión. No se puede utilizar en situaciones de shock. ¿Y por qué? Bueno, lo vamos a ver en otro momento, por ahí no me voy a perder mucho tiempo explicando lo que es el shock, pero los mecanismos de perfusión están totalmente alterados en el shock. Imposibilidad de utilización en caso de lesiones dermatológicas en zonas de punción, por ejemplo, gente que sea irradiado o gente que tenga algunas lesiones en las mejores zonas que tenemos para aplicar esto. Y las desconexiones accidentales, que bueno, el inconveniente ese sería el menos, una desconexión accidental. Bueno, ¿cuándo está indicada? Esto es importante. Situación de agonía, estado confusional o delirium, náuseas y vómitos persistentes, control de síntomas, por ejemplo, dolor, náuseas, que son deficientes por vía oral, que yo no los puedo controlar. Por ejemplo, a veces el dolor y por vía oral es bastante difícil, y las náuseas, bueno, ni hablemos, y si hay vómitos, bueno. Disfagia de causa orgánica o funcional, o sea, el problema para deglutir, para tragar, no se puede tragar, puede ser por una causa orgánica o funcional, y un síndrome de oclusión intestinal si no está indicada la cirugía. Ustedes saben bien que a veces algunos tumores o algunas metástasis terminan produciendo una oclusión intestinal. Y en algunos momentos, y a veces ya no corresponde una cirugía cuando vemos que el paciente nos estamos haciendo un encarnizamiento terapéutico, una distanasia, o sea, estamos haciéndole cosas que no corresponden. Entonces, bueno, aplicamos esto, está indicado la vía subcutánea para estos casos. ¿Qué contraindicaciones? Y la anasarca, anasarca por problemas de absorción, ustedes saben que la anasarca es un edema generalizado, vamos a hablar en criollo, una hinchazón, uno está todo hinchado, entonces no hay problema, no hay absorción, la absorción está comprometida, entonces, bueno, no se puede hacer esto. Bueno, como nombramos anteriormente, el shock, en el estado de shock, la piel está mal perfundida, o sea, bueno,
los que le expliqué anteriormente, problemas con la perfusión, y coagulopatías severas por peligros de hemorragia, ¿estamos? También hay que tener en cuenta esa patología. ¿Qué efectos secundarios puede tener? Y bastante pocos. Un eritema, dolor o extravasación, bueno, una reacción inflamatoria entre el 9 al 13% de los pacientes que usan esta vía. La infección local tremendamente baja, un 1%. La toxicidad local más frecuente con fármacos como son los corticoides. Bueno, la técnica de administración. Vamos a usar una palomilla o mariposa o también llamada butterfly, que tiene más o menos medio centímetro de recorrido, o sea la aguja, y hay que purgarla previamente porque ustedes vieron que tiene como una pequeña manguerita, que es, después de la palomilla o del butterfly sigue, o sea tenemos que purgarla generalmente con suero. Se purga con suerito, cuando se introduce, ya enseguida hacemos la conexión. También podemos usar un Avocat o cánula sintética, como lo llaman algunos. Yo digo Avocat, es un nombre comercial de un catéter intravenoso, pero bueno, es muy conocido como Avocat, como Surflo, como cánula termoplástica, bueno, hay un montón de teflón porque son radiopacas, bueno, que es de un 0,1 centímetro de recorrido, que puede ser una boca 24G, que es un poquito largo, mejor sería el 26, que tampoco es muy conocido en la jerga hospitalaria. Yo no sé si muchos por ahí han visto un Avocat 26. ¿Estamos? Son cortitos, muy finitos y muy buenos para todo lo que es este tema de la vía subcutánea. Bueno, técnicas de administración, ahora tenemos las zonas de punción, hay muchas, los muslos, las caras de los muslos, los bíceps, la región periumbilical, que acá la tenemos, más marcadita en negro, la región debajo del espacio, en el espacio infraclavicular. Bueno, hay varios lugares donde uno puede ver que hay lo que llamamos más grasita, más piel, o sea, más subcutánea, que haya tejido celular subcutáneo. Bueno, la elección adecuada de las zonas de punción debemos valorar. Bueno, lo que les estaba diciendo. Zonas con más tejido subcutáneo según el grado de caquexia. Quiere decir según el grado de que ese paciente ha perdido masa muscular y grasa. O sea, ustedes mismos lo han visto a veces que va quedando la piel nada más en pacientes terminales. Entonces, bueno, debemos buscar bien en qué lugar vamos a aplicar esta vía. Debe ser de comodidad del cuidador para administrar la medicación y también comodidad del paciente según su grado de postración. ¿Qué material vamos a usar? Bueno, como siempre, guantes, gasas estériles, un antiséptico, un butterfly, puede ser calibre 23, o una cánula, un Avocat, un Surflo, un apósito transparente, un tapón de membrana permeable y, bueno, etcétera. Bueno, después que vimos los elementos a utilizar, se desinfecta la zona elegida, realizamos una punción con el bisel hacia arriba y un ángulo de 45 grados y luego fijamos con apósitos transparentes o el Tegader, lo que ustedes prefieran,
Yo acá les puse un enlace que está muy lindo, es cortito, el video de YouTube, lo pueden pinchar ahí en el enlace y miran el video, está, no es, creo que dura 1 o 2 minutos y ven cómo es la aplicación y la fijación, cómo se fija. Acá tienen algunas fotos de la técnica, de cómo se pone. Y acá tienen la fijación, cómo queda fijado. Bueno, la duración. Y se aconseja cambiar el dispositivo de región. Fíjense acá lo que dice. Tras 1 a 3 semanas o en caso, bueno, de una reacción local. Las modalidades de administración pueden ser continua por infusores o bombas electrónicas o discontinua en bolos. Yo no sé si alguien conoce o algún paciente o alguien que use una bomba electrónica infusora de insulina. Hay muchos, yo conozco muchos pacientes que tienen la bomba, una bomba electrónica que inyecta la insulina. Son dispositivos modernos, muy lindos, muy prácticos. Creo que ya muchos conocen, los que trabajan o algunos que no, el chip que se coloca para controlar la glucemia a cualquier hora, en cualquier momento. Uno pasa el aparatito y ya le está marcando la glucemia, hasta vienen algunas apps para los teléfonos celulares, los smartphones, que lo bajás la app y se controlan en el teléfono. Bueno, algo muy interesante. Y si no discontinua, que son bolos, o sea, yo tapo y cuando necesito administrar medicación, abro y inyecto la medicación. Eso es una aplicación en bolo y está muy bueno, no es continua. Vamos a ver un poquito cómo es la infusión continua, que consiste en la administración de fármacos a través de un sistema de perfusión conectado a una palomilla o butterfly, como quieran. A algunos profesores no les gustaba que dijéramos butterfly porque era una palabra en inglés que quiere decir mariposa, o palomilla por las alitas que tiene, pero bueno, lo como ustedes quieran llamarla, subcutánea que los libera de forma continua, evitando así los efectos secundarios que pueden producirse tras el bolo de medicación. La velocidad de liberación de la medicación es uniforme, o sea que mantiene un nivel constante durante todo el día, pudiéndose administrar bolos extra de rescate si fueran necesarios. Esto es importante, el rescate, cuando uno trabaja con pacientes con dolor, que se hace el esquema y dentro de la dosis diaria se deja 1 o 2 dosis de rescate. ¿Qué quiere decir? Que a veces entre el espacio que hay de administración, entre un horario por ahí surge dolor, entonces uno utiliza esas dosis de rescate para hacerle al paciente para aliviar el dolor. Esas son las dosis de rescate. Estamos hablando de dolor, podemos tener con cualquier otra cosa, con fiebre, con agitación, con estados de delirio, bueno, con todo un montón de cosas podemos tener dosis de rescate. La administración mediante infusión continua se realiza por medio de los infusores, dispositivos especialmente diseñados para administrar la medicación de forma constante y continua. Su uso permite la mezcla de fármacos y su aplicación simultánea por vía subcutánea. Existen en el mercado varios tipos de infusores, muchos de ellos permiten al propio paciente la administración de fármacos en bolos en caso de ser necesario por aparición de dolor irruptivo.
Yo les cuento una anécdota. Yo cuidé un paciente terminal que usábamos esta vía y la manejaba él, porque él estaba consciente, estaba lúcido y manejaba él. Tenía un infusor, una bombita de infusión continua. No era electrónica ni nada, sino que, bueno, vienen ya programadas, como con un resortito se van abriendo, hay que programarlas todos los días. Y él utilizaba también la manera de hacer bolos cuando tenía dolor. Yo siempre decía que era, en la jerga nuestra, un capo. Nunca tenía dolor, porque él, en cuanto tenía un poquito, enseguida se aplicaba en bolo una de las dosis que teníamos de rescate y siempre estaba bien. Se manejaba él, no precisaba el auxilio del cuidador o de la cuidadora, pero bueno, fíjense la practicidad que tiene esta vía. Los infusores, hay diferentes tipos de infusores. Bueno, estaba hablando recién. Los más recomendables son los que tienen una especie de globo que se llena con la medicación y esta se va liberando paulatinamente. Hay infusores para periodos de 1, 2, 5 y 7 días con un ritmo de infusión de 0,5 mililitros por hora, 2 mililitros por hora, 5 mililitros por hora, hasta el segundo. En la atención domiciliaria son más utilizados los de mayor tiempo de duración, que van entre los 5 o los 7 días. Yo preparo el infusor y ya lo dejo conectado al sitio de punción y al dispositivo que use. Acá tienen alguna foto de distintos tipos de infusores, como son. Fíjense, hay uno de globo que es abajo y arriba son esos que les dije como tipo que tienen como un resorte y se programan. Generalmente el de arriba es para más días que el de abajo. Bueno, son normales. Acá tienen, bueno, cómo preparamos el infusor, o sea, cómo hay talleres. Yo por ahí no puedo poner todo en una clase porque sería una locura poner un taller de preparación, o sea, de todo el manejo de los infusores. Eh, entonces, bueno, lo obvié eso. Quien quiera, no tengan vergüenza. Quien esté interesado en esto, puede pedírmelo, yo se lo paso. Le paso todo el power, son todo fotos explicadas, muy bien explicadas, cómo se prepara un infusor para poder conectarlo para administrar la medicación. Bueno, tenemos varias fotos con los medicamentos. Estamos. Bueno, pasamos ahora a lo que es la infusión en bolos. Consiste en la administración de un fármaco a través de una inyección subcutánea. Puede ser puntual, o sea, ante crisis de dolor, disnea, etc. O periódica, o sea, pautada cada 4 a 8 horas. La medicación administrada se realizará sin diluir en suero y con adecuada técnica aséptica. Evitar volúmenes superiores a los 2 centímetros cúbicos por bolo. Se administrará siempre lentamente y se masajeará suavemente la zona de punción mientras se administra la medicación. Una vez administrada, se deberá limpiar la vía con medio centímetro cúbico de suerito, o sea, de solución fisiológica. Estamos. Que no quede medicación en esa vía. Como sea, con este método pueden aparecer en algunas ocasiones episodios de corta duración de toxicidad aguda, como por ejemplo somnolencia,
náuseas, suele ocurrir mucho a veces cuando se administra morfina. Hay que tener mucho cuidado con la cantidad que se aplica o porque puede producir náuseas. ¿Estamos? Y la somnolencia, bueno, también es un poco normal porque deprime el sistema nervioso central, pero bueno, informarle al paciente, a la familia, a quien sea, esto que puede pasar. La mejor forma para evitar molestias al paciente es dejar insertada una palomilla, o sea, de pequeño calibre, una butterfly, un dispositivo de pequeño calibre a nivel subcutáneo y bien fijada a la piel. De esta forma se evitarán varios pinchazos y solo es preciso vigilar diariamente la zona de punción, tarea que puede hacer el cuidador. Y no hace falta heparinizarla. ¿Estamos? Cuando uno coloca un dispositivo de vía subcutánea, no hace falta heparinizarlo. Ténganlo en cuenta. Se pueden administrar varios fármacos, en la misma palomilla o boca. La precaución de purgar la palomilla con 5 centímetros cúbicos del mismo fármaco o suero fisiológico. Y no mezclar nunca corticoides con el resto por peligro de precipitación. El corticoide es un medicamento que precipita con la gran mayoría de otros medicamentos. Precipita quiere decir que se aglutina, hace todo como si fuera, ¿cómo podría explicarle? Como si uno pusiera arena. Estamos en agua pusiera arena, una cosa así, se hace todo así, se aglutina, o sea, precipita. Bueno, las diferencias entre la administración de bolos y en infusión continua, o sea, la administración en bolos tiene un efecto discontinuo de fármaco, o sea, es un efecto discontinuo, o sea, uno aplica el fármaco según necesidad u horario establecido, pequeños volúmenes, mejor efecto en el dolor agudo y más manipulaciones. Uno tiene que estar abriendo, destapando más, o sea, se manipula más la vía y tiene un menor costo. Es mucho más barato que lo que es un infusor. La infusión continua y los niveles plasmáticos son uniformes, quiere decir que uno va a tener una saturación casi todas las horas del día igual del medicamento. Los volúmenes que se pueden infundir son más grandes porque, bueno, está continuamente haciendo una infusión. Peor efecto en dolor agudo porque, ¿qué pasa? Y si yo tengo un episodio de dolor agudo, esto va a seguir siempre con lo mismo. Por eso tengo que tener esas dosis de rescate que yo le decía que podemos hacerla antes de la aparición del dolor agudo, que no me la va a solucionar la infusión continua. ¿Estamos? Evita manipulaciones, el costo es un poquito más elevado porque son caros y lo que sí podemos hacer es una mezcla de fármacos. Se pueden mezclar algunos fármacos. ¿Estamos? Después les voy a nombrar algo de la mezcla de fármacos que es importante tener en cuenta. Fármacos accesibles a la vía subcutánea deben ser hidrosolubles, poco o nada irritante en los tejidos y el pH debe ser neutro, ni alcalino ni ácido. Un pH neutro. Bueno, ¿qué fármacos a utilizar por la vía subcutánea en lo que es atención primaria que podemos hacer en el domicilio? El cloruro mórfico, que es la morfina, el tramadol, que también es un opiáceo. Después tenemos el haloperidol, que es un hipnótico.
la levomepromacina, que por ahí más conocida por todos por el Nocinan, bastante en desuso ahora, en épocas hace, les estoy hablando de 30 años atrás, 27, era de uso muy común el Nocinan, es un efecto que tiene, un medicamento que tiene un efecto corto, pero muy utilizado en episodios psicóticos agudos. La metoclopramida, el famoso Liberán, que es para los vómitos, es un antiemético. El midazolam, bueno, ya creo que todos lo conocen, es un relajador muy potente, usado también en anestesia. El butilbromuro de iosina, que es la buscapina, muy usada en cuidados paliativos para secar las secreciones. A veces hay pacientes que al no poder deglutir esto o producen, están con mucha secreción y uno la cialorrea y uno con eso las está, nosotros decimos secando, es como que está inhibiendo las secreciones. Por eso cuando uno toma bucapina, uno está normal, siente la sequedad de la boca, de las mucosas, porque es lo que produce la bucapina. Después tenemos la dexametasona, bueno, por todos conocida. Y tenemos el ketorolac o el diclofenac, que son AINES, analgésicos no esteroides, estamos. Y el suero fisiológico, o sea, analgésicos antiinflamatorios no esteroides. ¿Estamos? Que hay una variedad inmensa de ellos, los más conocidos por ahí, el ketorolac y el diclofenac. ¿Estamos? Hay otros, pero más no me voy a poner por ahí a nombrarlos, que no son muy conocidos. Después deben administrarse estos medicamentos, los que tienen un solo asterisco, deben administrarse solos, estamos, fíjense la dexametasona, que tiene un solo asterístico, la metoclopramida, la levomepromacina, que es el Nocinan, todo eso deben administrarse solos. Y se recomienda rotar el punto de administración para evitar irritaciones locales. Los que tienen dos asteriscos pueden mezclarse en el infusor, como la morfina, el haloperidol, el midazolam, el butilbromuro de ioicina, que es la buscapina, la solución fisiológica. Fármacos de uso excepcional y son el ondacentrones para controlar los vómitos, muy usado en pacientes con quimioterapia, y el octreótido, que son nosotros acá, por ejemplo, el ondacentrón sí, antes era muy caro, hoy creo que no, pero tampoco es de uso muy común. Y después fármacos que están contraindicados, el diazepam y la clorpromacina, son fármacos que están contraindicados para ser por la vía subcutánea. Tener en cuenta esto. Bueno, seguimos con esto de fármacos, el cloruro mórfico, la morfina, las indicaciones, dolor crónico de intensidad moderada a severa, disnea, tos, diarrea no infecciosa. Las presentaciones viene al 1% con 10 miligramos en ampolla de 1 mililitro, que es la de la cajita azul, que viene en la ampolla de morfina con unas tiritas azules. Y después tenemos la que viene al 2%, que son 40 miligramos en 2 mililitros, que es con una tirita roja la caja. La dosis
y la equivalencia vía oral subcutánea es 2:1. ¿Estamos? Dosis para disnea, o sea, mayor que la que le damos para el dolor. Mayor cuidado cuando no está siendo tratado previamente vía oral con opioides potentes. O sea, que a veces tenemos que tener cuidado si vamos a inyectar la primera vez que vamos a inyectar morfina por vía subcutánea, cuando el paciente no la ha usado nunca, ni siquiera por vía oral. Debemos tener mucho cuidado por lo que habíamos visto anteriormente, que se pueden producir náuseas, somnolencia, alguna disminución en la frecuencia respiratoria, pues es un depresivo potente del sistema nervioso central. Equivalencias, bueno, esto está por ahí, equivalencia de dosis de morfina oral con otros opiáceos, por ejemplo, la morfina vía oral con la morfina subcutánea 2:1, con la intravenosa 3:1, y el fentanilo transdérmico, que se acuerdan que cuando vimos la aplicación cutánea o transcutánea, el parche que podemos poner, en ancianos o caquexia, 25 miligramos de morfina son iguales a 25 microgramos de fentanilo. En el resto, o sea, en otros pacientes, 40 miligramos de morfina son iguales a 25 microgramos de fentanilo. Estas son las equivalencias. La oxicodona, bueno, acá se prohibió, en un momento estaba, es muy bien, andaba, venían comprimidos, pero bueno, yo no me acuerdo en qué año, bueno, se prohibió, o sea, se dejó de usar. ¿Estamos? Y después el tramadol vía oral, o sea, es 4:1. ¿Estamos? Acá con respecto al tramadol, no sé si lo puse más adelante porque por ahí no me acuerdo. Siempre se debe usar combinado con un AINE, porque si no, no hace efecto. Siempre. Esto en cuidados paliativos. Miren, ya desde el año 94 que yo hice mi primera experiencia en un curso de cuidados paliativos con el doctor Wen, referente de FEMEVA, allá en el Hospital Tornú, en Buenos Aires. Siempre me llamaron la atención y me gustaron los cuidados paliativos, por eso tengo varios cursos hechos de cuidados paliativos. Una de las cosas que siempre se nos explicó esto, el tramadol es uno de los primeros opiáceos débiles en la escalera analgésica que vamos usando, pero debe estar siempre acompañado por un AINE. Por eso se vende un medicamento que es paracetamol con tramadol. O sea, son unos comprimidos que vienen tramadol con paracetamol. ¿Estamos? Y es muy efectivo, les digo porque lo usé yo, o sea, es muy efectivo. Y por ejemplo, cuando recién me había operado yo, me administraban tramadol endovenoso con paracetamol en paralelo. O sea, iban los dos juntos, se administraban por vía intravenosa, en perfusión, se administraban los dos. Bueno, era un comentario al margen nomás, pero para que lo sepan, porque por ahí la gente dice no me hace nada. El médico le indicó tramadol y dice no me hace nada. Bueno, debe estar combinado con un AINE. Bueno, seguimos con los fármacos, el alopelidol, yo no sé ahora, pero muy usado, en una época muy usado, 5 miligramos, 1 mililitro, vienen por 5 ampollas, sabían venir, también vienen en gotas, acá las gotitas de haloperidol. Las indicaciones son estados confusionales o delirium, náuseas y vómitos centrales u obstrucción intestinal. También acá hay algo importante, el tramadol tiene unos efectos
colaterales que producen rigidez. El uso continuo de haloperidol produce rigidez. No sé qué dije antes, dije tramadol, perdónenme, pero el haloperidol o halopidol produce rigidez. Por eso cuando estamos administrando halopidol o haloperidol se debe dar un mio relajante, como puede ser una pastillita de Valium, como puede ser un lorazepam, tan conocido como Trapax. Se debe administrar eso para evitar ese efecto de la rigidez. Se llaman efectos extrapiramidales, muy parecidos a lo que es el Parkinson. ¿Estamos? Ten mucho cuidado con todas estas medicaciones que producen esos efectos que después confunden y no sabemos de dónde venían y eran por el uso. También no es que cuanto más gotas le demos, más pronto va a revertir ese estado. También debe ser combinado el halopidol con otras medicaciones. Pero bueno, también eso es una tarea dependiente que nosotros tenemos, debe estar indicado por el médico, yo solamente les comento, porque a veces el cuidador está solo a la noche y le parece que cuanto más gotitas de halopidol le dé, más pronto va a ceder ese estado confusional o de delirio que tiene el paciente. Y no es así. Levomepromacina, bueno, ya habíamos hablado un poquito, cómo viene presentada en ampollas de 25 miligramos por 1 mililitro, y se indica también en estados confusionales o delirio con importante componente de ansiedad o agitación. Y también esta medicación potencia los efectos de los analgésicos. ¿Estamos? La metoclopramida, bueno, bien conocida por todos, es el famoso Reliberan. Viene en ampollas de 10 miligramos, son de 2 mililitros. La indicación está indicada en náuseas y vómitos de origen periférico. Fíjense que el otro, por ejemplo el nocinano, el haloperidol, estaban indicados en vómitos de origen central, o sea, de todo lo que es del sistema nervioso central. La metoclopramida es un medicamento, un gastrocinético, que ayuda a que se movilice el intestino, o sea, gastrocinético, la palabra lo dice, no sé si lo habrán visto ustedes con la doctora ya. Entonces, como facilitan el movimiento del intestino, favorecen la evacuación, el movimiento, y hacen que ese estómago pase su contenido al intestino. Por eso se reducen los vómitos. Bueno, el midazolam tenemos una presentación de 15 miligramos por 3 mililitros, o sea que 1 mililitro serían 5 miligramos. Y también viene en ampollas de 5 miligramos por 5 mililitros, un poquito más grande la cantidad de mililitros que trae, y sería 1 mililitro igual a 1 miligramo, o sea que si nosotros esa ampolla dividimos para hacer aplicaciones que había que hacer, ¿se acuerdan? Cuando hacemos embolo, que sea de pequeñas cantidades, podemos cargar 5 mililitros, pero administramos 1 mililitro. Estamos que sería 1 miligramo de la droga. Las indicaciones, bueno, estados confusionales o delirio con agitación psicomotriz, que no responden al tratamiento con haloperidol. Anticonvulsivante, importante esto, anticonvulsivante, y sedación de urgencia en situaciones especiales no controladas con fármacos habituales. Por ejemplo, una disnea terminal, una hemorragia masiva o una agitación psicomotriz en agonía. Podemos usar esta medicación.
una de las 5 cosas que nosotros decimos en cuidados paliativos del buen morir, que habíamos al principio dijimos de morir en casa o morir rodeado de tus afectos, que es la cuestión del hospice, o de que un paciente termine los días en su casa, y la otra es una de las 5, dormir si es necesario. Bueno, el midazolam nos va a permitir eso, que el paciente duerma si es necesario, porque no es justo que esté con una disnea terminal, o con una hemorragia masiva, o con una agitación psicomotriz cuando entra en agonía. Bueno, butilbromuro de iosina, la famosa buscapina, no la buscapina compuesta, la buscapina simple que viene una ampollita chiquitita, acá dice, buscapina, ampolla de 20 miligramos por 1 mililitro, o sea, 1 mililitro, en base de 6. Bueno, puede haber distintas presentaciones como ustedes quieran. ¿Estamos? Las indicaciones: prevención y tratamiento de estertores pre-morte. Disminución de la cialorrea y las secreciones respiratorias cuando es incapaz de expectorar. Bueno, ya se los había explicado antes. Y en la obstrucción intestinal no es operable, no se puede usar cuando hay una obstrucción intestinal. Porque, ¿qué pasa? Al ser un anticolinérgico me va a reducir los movimientos peristálticos y me va a complicar más la situación. Bueno, otro también muy conocido por todos ustedes, creo que es el ketorolac. Lo habíamos visto que se puede usar sublingual. Y viene en ampollas de 30 miligramos por 1 mililitro. También son cantidades pequeñas. Y las indicaciones: dolor somático por metástasis óseas y antitérmico también para la fiebre. La dexametasona, también conocida creo que por todo el mundo, es el famoso Decadrón, todo el mundo creo que lo conoce, trabaje o no trabaje, lo conoce. Vienen en ampollas de 1 mililitro por 4 miligramos, o ampollas de 5 mililitros por 40 miligramos. Pues por ahí esto es a veces en distintos países según las presentaciones. Las indicaciones: bueno, hipertensión intracraneal con edema peritumoral, o sea, a veces tumores de cerebro que me están produciendo una hipertensión intracraneal, se puede usar esto. En dolor óseo y neuropático, obstrucción intestinal, fiebre y sudoración, náuseas y vómitos. O sea, tiene un abanico bastante importante de indicaciones. Lo que pasa, acuérdense, que no lo podemos mezclar con otros medicamentos. No conviene, no es que sea, no conviene, porque con muchos, por ejemplo, con el diclofenac, precipita. ¿Estamos? Hay que tener bastante cuidado. Bueno, acá tienen un poquito una tabla de equivalencia de dosis. Por ejemplo, la hidrocortisona, muy usada, se usa mucho con los chicos o en crisis agudas porque es de acción instantánea. La hidrocortisona endovenosa, lo que pasa es que no dura nada. ¿Estamos? Después tenemos la prednisona o la prednisolona o la metilprednisolona, bueno, que son también corticoides bastante usados en los tratamientos oncológicos o afecciones respiratorias, bueno, en algún montón de tratamientos todos estos medicamentos. Después tenemos la dexametasona y la bectametasona. La dexametasona es de duración de alrededor de 8 horas más o menos, y la betametasona es de una duración más amplia. Aclaro que estoy comparando la hidrocortisona
la dexametasona y la betametasona. Lo que pasa es que la betametasona no la podemos hacer de forma intravenosa. ¿Estamos? Que es, por ejemplo, el corticoide rectal o el duodecadrón, todas esas que ustedes también, creo que la gran mayoría, las conocen. Bueno, algo importante, un tema importante, que es la hipodermoclisis, que es la hidratación por la vía subcutánea. La hipodermoclisis es un método seguro y eficaz para proporcionar líquidos, narcóticos y analgésicos por vía subcutánea en pacientes que presentan leve o moderada deshidratación o tienen una enfermedad terminal. Son especialmente útiles en el cuidado paliativo, en hospicios, bueno, lo que les dije hoy, y en personas mayores, sobre todo en el domicilio del paciente, realizadas por cuidadores entrenados. Son mucho más económicas y seguras que las infusiones intravenosas. Las punciones subcutáneas, a diferencia de las intravenosas, no producen trombosis y además causan menos molestias al paciente. ¿Cuándo está indicada? Hidratación de pacientes ligera o medianamente deshidratados, sobre todo en personas de edad avanzada o en niños. Acuérdense que cuando hablamos de la vía subcutánea se había empezado a usar en niños con diarrea, allá en 1913, después en el año 50 se dejó de usar porque hubo algunos problemas de osmolaridad, pero es que se estaba usando mal la técnica, ¿ya? En niños. Es el método de elección en la etapa terminal de enfermedades, si la hidratación no alarga el sufrimiento y proceso de la muerte. También en unas de las formas del buen morir que tenemos en cuidado paliativo es no tener sed. Y si la vía oral está complicada, nosotros podemos hidratar por esta vía, mantener hidratado al paciente, que el paciente no tenga sed. Importante esto. 2. En infusiones continuas o inyecciones regulares y frecuentes, de 2 a 4 mililitros de solución de fármacos, en pacientes con dificultad de recibir medicamentos vía oral, sobre todo en pacientes con náuseas y vómitos, después de radioterapia o quimioterapia, y en personas de edad avanzada y enfermos terminales. ¿Qué contraindicaciones tiene la hipodermoclisis? Generales: una sobrehidratación, una trombocitopenia y otros trastornos de coagulación. Indicaciones absolutas para la administración endovenosa de fármacos, necesidad de administrar menos de 3 litros en 24 horas de líquidos de nutrición parenteral en estados agudos potencialmente mortales. 2 otras contraindicaciones locales, por ejemplo, tejido subcutáneo demasiado delgado, el lugar de punción de difícil acceso, la inyección produce molestias, la absorción está limitada por un tumor o una ulceración, o un mal estado de la piel, o sea, un estado inflamatorio, un edema linfático, daño local, por ejemplo, después de la radioterapia. Acuérdense que habíamos nombrado el anasarca, en un estado de anasarca donde está todo hinchado, un estado inflamatorio o un edema linfático, habíamos visto que estaba contraindicado. ¿Qué complicaciones puede tener este sistema de hipodermoclisis? Enrojecimiento, dolor, aparición de sangre en la cánula o en el drenaje de la aguja tipo mariposa, hemorragia, obstrucción de la cánula. Si se obstruye la cambiamos, o sea, en lugar de punción también cambiamos el dispositivo, no vamos a poner el mismo, ¿no? Y también la acumulación local del líquido
no es dañina. Bueno, ¿qué equipo vamos a usar? Aguja, bueno, ya habíamos visto, aguja metálica tipo mariposa, utilizada tradicionalmente, equipada con un drenaje que facilite la administración de medicamentos y está indicada contraindicada, perdón, no se puede usar en personas alérgicas al níquel, porque es el material con el que está hecha la aguja. La cánula sintética o aguja o sulflo, a ustedes les parezca llamarlo, es igual que en casos de caterización de venas periféricas. Con mayor frecuencia usamos el diámetro de 0,4 o 0,6, que sería un 26G a 23G. Y la bomba de inyección es de preferencia una especial para administración subcutánea de fármacos. Si vamos a usar una bomba que nosotros llamamos bombas de infusión. Líquidos para administrar por vía subcutánea, o sea, el tipo, la solución de elección es el cloruro de sodio al 9%. También podemos administrar cloruro de sodio al 4,5 con glucosa al 5, o sea que es una solución de glucosa con cloruro de sodio. Solución de polielectrolitos, por ejemplo, el Ringer del lactato. Una mezcla de cloruro de sodio con glucosa, también, por ejemplo, 1/3 de glucosa al 5%, más 2/3 de cloruro de sodio. Se pueden añadir 20 o 30 miliequivalentes de cloruro de potasio a 1000 mililitros del líquido administrado en infusión lenta. Podemos repartir en 1000 mililitros, o sea, nosotros diríamos en 2 Pacter o 2 sueritos, porque vienen de 500, podríamos repartir 20 en uno y 20 en otro, lo que llegaríamos a 40 miliequivalentes de cloruro de potasio. El volumen, hasta 3 litros por 24 horas. La más cómoda son 2 punciones simultáneas. Se puede administrar una cantidad máxima de 500 mililitros por 1 hora y 6 veces por día. O sea que a veces no precisamos tener continuamente, sino que aplicamos la cantidad de mililitros en 1 hora 6 veces por día para mantener esa hidratación. Ustedes vieron que si decimos 6 veces y tenemos Bacter de 500 mililitros, estamos llegando a lo que dice más o menos 3 litros cada 24 horas. Los fármacos y los más utilizados por vía subcutánea en los cuidados paliativos se pueden unir en la misma jeringa, que son butilbromuro de lisina, la buscapina, el haloperidol, o sea, el halopidol, la levomepromacina, que sería el nocinan, la metoclopramida, el midazolam, la morfina, el tramadol. Y la dosis se calcula a partir de la dosis oral. Por eso teníamos la tablita a cuánto equivalía una dosis subcutánea a la dosis oral, como teníamos a cuánto equivalía. Como diluyente se utiliza el cloruro de sodio al 9%, o sea, isotónico, o sea, el común, el que usamos generalmente, el de las letritas azules, que no causa irritación. Acuérdense que las soluciones pueden ser hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. Nosotros el que estamos usando es isotónico, que quiere decir igual. Y también, o agua para inyección, a veces, o también otras veces, agua, sea el agua destilada para inyección, o si no, a veces, glucosa al 5%. Lo más usado generalmente suele ser el cloruro de sodio en la solución
isotónica. Bueno, en lugar de punción, un lugar con suficiente grosor de tejido subcutáneo, con mayor frecuencia, la parte superior de la caja torácica, por debajo de la clavícula, la parte externa del muslo, por encima y por debajo de la escápula, parte externa del hombro, la pared abdominal, lugares donde uno tiene suficiente tejido celular subcutáneo. Bueno, la técnica, introducción de la aguja tipo mariposa, bueno, obtener el permiso del paciente, lavar y desinfectarse las manos, ponerse los guantes, preparar y desinfectar la piel, igualmente que en la inyección subcutánea. Retirar la mariposa del empaque sin retirar la tapa de la aguja. Ese cañito que viene de plástico tapando la aguja. Llenar el drenaje de la mariposa con cloruro de sodio o agua para inyección u otro líquido para administrar o mezcla de fármacos. Quitar la tapa de la aguja, levantar el pliegue cutáneo tomándolo con el pulgar y el dedo índice, introducir la aguja de la mariposa en el tejido subcutáneo bajo un ángulo de 45 grados en la caja torácica, paralelamente a las costillas. Evaluar la corrección en la colocación de la aguja. En caso de salida de sangre, cambiar el lugar de la punción. Hacen un arito del drenaje de la mariposa, o sea, previene la movilidad de la aguja, la irritación del tejido y una extracción accidental de la aguja por un tironeo. Fijar la mariposa con un apósito, hacer otro aro en el drenaje y, si hace falta, disminuir su longitud. Documentar el procedimiento como en la inserción de un catéter venoso periférico. Generalmente ponemos la fecha y la hora, si nos da lugar, en que se colocó el dispositivo. La introducción de la cánula sintética, que sería un boca chiquito, igual que con la aguja tipo mariposa, pero omitir los puntos 2, 3, 8 y 10, retirar la aguja después de la introducción de la cánula bajo la piel, lo que nosotros llamamos mandril, que es lo que sacamos cuando colocamos una boca. Tercero, la velocidad de infusión es 1 mililitro del líquido, o sea, a 20 gotas, y precisar el número de gotas por minuto y calcular el tiempo de infusión según la fórmula. Por ejemplo, el número de gotas por minuto es igual al volumen de infusión, mililitros por 20 gotas, sobre el tiempo esperado de duración de la infusión en horas por 60, que sería la constante, que sería el minuto. Un ejemplo con flujos de 75 mililitros por hora, por ejemplo, 1500 gotas por hora, es igual a 25 gotas por minuto. Por lo general, no se llega a la acumulación local del líquido. Bueno, hidratación por vía subcutánea, modos de rehidratación del paciente, por ejemplo, con cáncer terminal, la modalidad intravenosa con una vía periférica o central, las recomendaciones, solo si la vía subcutánea está contraindicada o si la vía intravenosa está claramente indicada y está ya presente por otras razones. La enteral, una sonda nasogástrica, solo usar por cortos periodos de tiempo o una gastrostomía percutánea. Yo por ahí estoy nombrando algunas cosas, no sé si todos por ahí las conocen, pero esto por ahí lo vamos a ver el año que viene en adulto mayor 2, lo que es una gastrostomía, una alimentación parenteral o enteral. Bueno, lo vamos a ver ahí. Cuando ya se hallan presentes para nutrición e hidratación,
en la disfagia del paciente con cáncer de cabeza y cuello, la vía subcutánea con una infusión continua durante 24 horas, 12 horas de infusión por la noche o varios bolos en una hora. La recomendación es la primera elección cuando la ingesta oral está severamente restringida. Y la proctadisis son infusiones intermitentes de agua del grifo o suero normosalino, cuando no son posibles otras vías de administración. Pero bueno, estamos hablando de lo que nos interesa a nosotros, la vía subcutánea. Acá tenemos algunos dibujitos. El volumen que es capaz de absorber cada zona es diferente, siendo mayor en la zona pectoral que en brazos y piernas. Esto también hay que tenerlo en cuenta con la administración de la insulina. El tiempo de absorción de la droga es diferente en las distintas zonas donde uno se aplica la insulina. ¿Estamos? Principalmente los que se aplican insulina rápida, a veces cuando cambian el lugar, si estaban haciendo en zona periumbilical y pasan a la cara exterior en el brazo o en el muslo, el tiempo de absorción cambió. Es distinto al que estaban acostumbrados, porque según las distintas zonas, es por ahí lo que es capaz, qué volumen son capaces de absorber cada zona. Después del procedimiento, si no se han presentado complicaciones, la aguja tipo mariposa o la cánula pueden permanecer en el tejido subcutáneo incluso más de 10 días. Bueno, como conclusiones, decimos que es la siguiente vía de elección después de la oral. Es poco agresiva y fácil de utilizar, la puede utilizar la familia y los cuidadores, permite infusión continua, su uso está cada vez más extendido y favorece el cuidado del paciente en su domicilio. Bueno, pasamos a las actividades, como siempre, tienen la misma actividad las dos comisiones. Cuestionario es historia del uso de la vía subcutánea, propiedades del uso de la vía subcutánea. Bueno, está todo dentro de la clase, ¿no? Ventajas del uso de la vía subcutánea, principales indicaciones de la vía subcutánea, contraindicaciones de la vía subcutánea, efectos secundarios más comunes en la vía subcutánea, cómo deben ser los fármacos accesibles a la vía subcutánea y la hipodermoclisis, qué es, cuándo está indicada, cómo se debe colocar, contraindicaciones, ritmo de infusión, volumen de absorción, según la zona corporal. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya interesado esta clase. Cualquier duda, como siempre, consulten. No se queden con la duda. Venimos a aprender acá, a conocer cosas y pregunten lo que todos quieran preguntar. Bueno, muchas gracias por su atención.